Un saludo al pueblo de Dios. Dios les bendiga grandemente. Damos gracias al Señor una vez más por este día que Dios nos concede para que podamos compartir la palabra de Dios y poder también entender el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Yo te doy gracias al Señor, muchas gracias al Señor por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y también por lo que hará. Quiero invitarle en esta oportunidad que vaya conmigo al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, del verso 11 en adelante. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Amén. Y dice así: el subtítulo de esta porción bíblica habla de el ministerio de la reconciliación. Y dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto de lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, dice el apóstol Pablo, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Damos gracias al Señor por esta maravillosa reconciliación que nosotros tenemos para con Dios en la persona de Jesucristo, porque Él nos reconcilia con Dios. Y vamos a ver también qué significa la palabra conciliar. Conciliar tiene que ver también con el perdón. Tiene que ver también con la intercesión de Cristo ante Dios por nosotros. Él nos reconcilia. Él nos lleva, nos perdona y nos lleva al Padre ya reconciliado. Gloria a Dios. Como decíamos anteriormente, ¿cierto? Es importante entender qué significa conciliar. Y en el ámbito jurídico, ¿cierto? Esto es importante, porque es una forma que también es aceptable, ¿cierto? En los tribunales, ¿cierto? La conciliación de las partes que están en disputa, ¿cierto? Para ponerse de acuerdo. Eso es una conciliación. Hoy por hoy nosotros podemos ver los juzgados llenos, ¿cierto? De cuitas, llenos de personas que van para que se les haga justicia de distinta índole. De distinta índole nosotros podemos ver los tribunales llenos, ¿cierto? Y hay dos instancias. Una de las instancias es la conciliación, que también es un aparato jurídico, ¿cierto? Pero que nos lleva en ponernos de acuerdo, y las partes ponerse de acuerdo para no llegar a un juez, ¿cierto? Esa es una conciliación. Y fíjese que si nosotros tomamos esta forma jurídica terrenal y la llevamos a la Escritura, no varía mucho. Porque la palabra del Señor dice claramente, y lo podemos leer nosotros en el verso 17 de esta misma porción bíblica que nosotros estamos leyendo, 2 de Corintios 5, 17, dice así, una palabra que todos conocemos. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, fíjese, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Gloria a Dios, qué maravilloso. Eso tiene que ver con la conciliación. Eso tiene que ver con el perdón. Cristo murió por nosotros. Y al haber muerto por nosotros, ¿cierto? Por eso Pablo habla lo que leíamos anteriormente, cuando dice, ¿cierto? Porque el amor de Cristo, verso 14,
de 2 Corintios 5 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿cierto? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Allí está la conciliación. O sea, Cristo, para poder salvarnos, llevarnos a nosotros al Padre reconciliado, Él tuvo que morir. Ahora, si nosotros estamos de acuerdo, ¿cierto?, con esta actitud maravillosa de nuestro Señor Jesucristo de haberse entregado por nosotros, también nosotros tenemos que morir con Él. ¿Sabe para qué? Para no llegar a un juicio final. Porque los que no han aceptado a Jesucristo, por eso dice la palabra del Señor claramente, que con nuestra boca confesamos, ¿cierto?, a Jesucristo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pero cuando yo confieso a Jesucristo, tengo que confesar que Cristo murió por mí. Y si yo confieso que Cristo murió por mí, yo muero con Él, porque estoy conciliado o reconciliado con el Padre a través de Cristo. Y esto es maravilloso. Por eso le decía yo anteriormente que esto no dista mucho de la forma jurídica terrenal con lo que tiene que ver con la Escritura. Cristo vino para reconciliarnos. Por eso el apóstol Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Dice, y espero que también lo sea a vuestras conciencias, porque esto nosotros tenemos que entenderlo, ¿cierto?, y recibirlo en nuestras vidas como un regalo de Dios. Algo maravilloso. Nosotros tenemos un ejemplo de esto que estoy hablando, de la reconciliación, que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 5, verso 23. Mateo 5. Verso 23 en adelante dice así. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contigo, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. O sea, no sigas con la ofrenda, no sigas con el ofrecimiento adelante si primero no haces lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice, deja allí tu ofrenda, detente allí. Luego dice, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué hizo Jesús? Jesús murió por nosotros, nos reconcilió con el Padre, ¿cierto? Ahora nosotros para poder recibir también al Señor, morimos con Él. Por eso dice, ponte de acuerdo con tu adversario, verso 25, pronto, entre tanto que estás con Él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Verso 26 de Mateo 5 dice, de cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Que pagues. Y usted sabe que Cristo pagó por mí, pagó por usted. Entonces, ¿nos debemos a Él? ¿Le pertenecemos a Él? Ya no somos nosotros mismos. Por eso Pablo dice acá en lo que leíamos, ¿cierto? No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, ¿se da cuenta? Sino que aquel que murió y resucitó por ellos, sino para aquel, dice, que murió y resucitó por ellos, para él. Por eso Pablo dice, si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Gloria a Dios. Amén. Por eso dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, dice el verso 16 de 2 Corintios 5,
De manera que nosotros de aquí en adelante, dice Pablo, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. ¡Qué maravilloso! Morir para el mundo y vivir para Cristo. Somos nuevas criaturas. Pero como nuevas criaturas, también necesitamos ser lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo. Usted sabe que un bebé, ¿cierto?, puede ser muy hermoso, pero tienen que mudarlo. Y hay que mudarlo. Y bien seguido. Y lavarlo, y bañarlo, y perfumarlo. Entonces ese bebé es agradable a quien lo toma, a quien le hace cariño. Pero si el bebé está hecho, ¿cierto?, el bebé está pasadito, entonces no es muy agradable. Así también somos nosotros en la presencia del Señor. De repente nuestro grato olor de nueva criatura no es muy agradable. Necesitamos lavarnos y bañarnos y limpiarnos en Cristo. Gloria a Dios. Verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Gloria a Dios. Reconciliados por Cristo. En Romanos capítulo 5, del verso 10 y 11, vamos a buscar ahí en Romanos 5. Gloria a Dios. Versos 10 y 11. Dice así, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahí está. Gloria a Dios. Repetimos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria a Dios. Esto es maravilloso. No es cosa nuestra, no es por nuestros méritos. Cristo se ofreció. Hoy día nosotros podemos ver, vuelvo a la figura legal, terrenal, ¿cierto?, antes de ir a los tribunales en juicio, ya para que se haga cargo el juez, ¿cierto?, tenemos una instancia de reconciliación o de conciliación, como le llaman los hombres en la tierra. En muchos países existe esto, la conciliación. Es algo, ¿cierto?, que si usted se pone de acuerdo, como dice Mateo 5, ¿cierto?, con la otra parte con la cual usted tiene, ¿cierto?, un pleito, cuando usted se pone de acuerdo y llegan a un entendimiento, ¿cierto?, entonces eso se llama cosa juzgada. Es algo que ya se está resolviendo antes de llegar a otras instancias. Y yo le voy a decir algo. La conciliación no tiene valor, o sea, me explico, no tiene gasto, usted no incurre en gastos, porque se concilia antes de llegar a los tribunales, al juez, porque ahí sí que incurre en gastos. Así también nosotros, si nosotros aceptamos esta reconciliación, esta conciliación, ¿cierto?, para con Dios por medio de Jesucristo, que es un regalo, que es una dádiva, de pura gracia nosotros somos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos vida porque Él vive. Morimos para Él porque Él murió por nosotros. Eso es parte de la conciliación. Aleluya. Así también nosotros. Yo le invito en esta hora, antes que sea demasiado tarde, antes que el juicio comience, ¿cierto?, y tendremos que presentarnos delante del juez supremo. Porque hoy tenemos tiempo, tenemos la oportunidad de ser reconciliados con Cristo. Verso 18 lo leímos ya, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, ¿cierto? El verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Se da cuenta? Eso es lo que tiene que ver con la conciliación. Todavía no vamos al juicio del trono blanco, pero algún día nos vamos a presentar, vamos a tener que presentarnos. Y los que ya han partido y no han recibido a Cristo en su corazón tendrán que presentarse en el juicio del trono blanco delante del juez. Porque no hubo una conciliación, no hubo un acuerdo. Y este acuerdo, ¿cierto? Dios nos da la oportunidad para que, como dice la palabra del Señor, si hoy oímos su voz, no endurezcamos nuestro corazón y podamos entender de que a través de Cristo somos reconciliados con Dios. Aleluya. Verso 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Gloria a Dios. Al que no conoció pecado, dice el verso 21, y último dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Reconciliados ante Dios por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Qué maravilloso es poder entender esto, de poder dar este paso maravilloso de conciliación. Muchas veces cuesta, es difícil, porque nosotros vemos, ¿cierto?, solamente a los contra, pero no los pro. Hay cosas en pro y en contra. Pero nosotros muchas veces cuando tenemos algo con nuestro hermano, vemos solamente las cosas malas. Y decimos nosotros, no es que no lo puedo perdonar, mire lo que me hizo. No lo puedo perdonar, mire cómo me ofendió. No lo puedo o no la puedo perdonar, mire lo que me hizo. Ayúdenos el Señor. Fíjese que nosotros nos tendremos que presentar delante del tribunal de Cristo, delante del tribunal del trono blanco, los que no han aceptado la conciliación o la reconciliación. Por eso es importante hoy, como dice Mateo, ponernos de acuerdo con nuestro adversario, para luego poder recibir la anuencia de Dios, la gracia de Dios, la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios, gloria al Señor, por aquel que nos reconcilió con el Padre eterno. Dios nos ama, por eso Él entregó a su Hijo, por eso dice San Juan 3:16, porque de tal manera, no hay otra forma, no hay otra manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito como reconciliador o como conciliador. Los hombres en la tierra buscan conciliadores. ¿Sabe usted que los tribunales, como le decía anteriormente, están llenos, repletos? ¿Y sabe lo que quieren los jueces, los abogados y todo el aparato jurídico? Lo que quiere es que hayan más conciliadores, jueces de paz, personas que puedan mediar, personas que puedan llevar a las personas a un entendimiento, a una conciliación, para evitar el daño posterior, que ese sí viene con gastos. El Señor nos bendiga y bendiga este maravilloso reconciliador, nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí actúa el Señor, ¿cierto? Y aquí actúan los testigos también, en un juicio. En un juicio hay por lo menos 3 personas, los contendientes, ¿cierto?, y el testigo o los testigos. Y nuestro Dios tiene sus testigos. Lo dice Isaías. Presenten a ustedes sus testigos. Yo tengo los míos. Dios tiene testigos. No podemos nosotros engañar a Dios. Dios conoce, por eso dice Pablo, que Él conoce, ¿cierto?, lo que somos. Como dice el verso 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres,
pero a Dios le es manifiesto lo que somos. No podemos engañar a Dios. En Isaías, Dios dice, presenten tus testigos, porque yo tengo los míos. Ayúdenos al Señor para reconciliarnos con Dios en la persona de Jesucristo. Dios eterno, muchas gracias te damos una vez más por este tiempo maravilloso que tú nos has concedido, de poder ir y reconciliarnos contigo, oh Dios, en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios, porque 3 son los que dan testimonio en la tierra y 3 son los que dan testimonio en el cielo, dice tu palabra: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y ellos 3 son uno, Señor eterno, y no hay engaño, porque Él es veraz. Dios eterno, bendiga a su pueblo, redargúyanos por la persona maravillosa de su Espíritu Santo en nuestras vidas, que podamos dirigirnos a ti e ir a ti, Señor eterno, sabiendo que en Cristo somos reconciliados con el Padre. Bendiga su palabra en cada corazón. Lo pedimos en el nombre y en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios eterno le bendiga y le guarde. Amén.